Queremos determinar el área del polígono en forma de L dado. Para hacer esto, usaremos la fórmula de área para un rectángulo. O si este es nuestro rectángulo, y llamamos esta longitud y este ancho, el área sería igual a la larga vez ancho. Entonces, lo que haremos es dividir esto en dos rectángulos, y luego encontrar la suma de las dos áreas. Pero antes de hacer eso, aviso de que faltan la longitud de dos de los lados. Y necesitamos encontrar estas longitudes para encontrar el área de este polígono en forma de L. Consideremos primero la longitud de este lado aquí. Si analizamos este diagrama, la longitud de este lado aquí debe ser igual a la longitud del lado desaparecido más la longitud de este lado aquí es de 9,900. Para que podemos determinar la longitud de este lado aquí destruyendo 9 cm de 14 cm que nos daría 5 cm para este lado aquí. Y podemos utilizar el mismo tipo de razonamiento para determinar la longitud de este lado aquí. La longitud de este lado largo aquí de 18,900 debe ser el mismo que la suma de la longitud del lado desaparecido y este lado aquí con longitud 4 cm. So 18 cm, 4 cm nos dejará una longitud de 14 cm por este lado aquí. Ahora que tenemos la longitud de todos los lados, necesitamos decidir cómo queremos dividir esto en dos rectángulos diferentes. Podemos dividirlo aquí o podemos dividirlo aquí, y realmente no importa el que elegimos. Vamos adelante y seleccione esto como nuestro divisor aquí. Ahora etiquetaremos esta área de rectángulo sub 1, y llamamos a esta área de rectángulo sub 2. Entonces, el área total será la suma de estas dos áreas. Así que el área sub 1 sería el área de este rectángulo aquí, que tiene una longitud de 14 cm y una anchura de 4 cm. Así que el área sería 14 cm x 4 cm. Que serían 56 centímetros cuadrados. Y ahora para el área sub 2, el rectángulo tiene una longitud de 9 cm y una anchura de 14 cm. Entonces, el área de este rectángulo aquí sería de 9 centímetros x 14 centímetros. Que sería 126 cm cuadrados. Entonces, el área total de este polígono en forma de L será la suma de estas dos áreas. Para tener 12, llevar el 1 más 5 más 2 es igual a 8. Para tener 182 centímetros cuadrados. Para el área total de este polígono en forma de L espero que hayas encontrado esto útil.